Hablo primero de Juan Jiménez. Bueno, Juan Jiménez ha sido profesor de la Universidad de Sevilla, también en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Málaga, en la Palo de Olavide. Él es, bueno, él es genetista, ¿no? Realmente su tesis doctoral pues la realizó en el Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla. Él ha impartido docencia pues, en genética, genética molecular, ingeniería genética y en distintos máster de biología molecular y biotecnología. Bueno, él ha realizado distintos cursos, postdoctorados y estancias de investigador visitante en varias universidades, en Londres, en Oxford, también ha trabajado con Paul Nurse, un premio Nobel en 2003, ha sido investigador visitante en el Gulbenkian, en Portugal, en Cambridge, en el Reino Unido, bueno, es investigador principal de varios proyectos europeos, de la Junta de Andalucía, ha dirigido 21 tesis doctorales, nada menos, ha publicado pues, muchísimos artículos, ha sido también vicerrector de investigación, ha sido cofundador y director del Centro Mixto del Consejo Superior de Investigación Científica de la UPO y vamos, la Universidad Pablo de Olavide y de la Junta de Andalucía CABD, y luego ha sido también rector de la Universidad Pablo de Olavide. Es decir, creo que es un currículum realmente importante y agradecemos también a Juan su presencia aquí para darnos este panel que nos va a impartir ahora, y posteriormente pues comenzará nuestro taller, nuestro último taller. Creo que los vamos a despedir con mucha pena, ¿verdad? Porque los talleres nos han dado mucha vida estas tardes, pues bueno, pero Fabio lo va a cerrar con un broche de oro. Él desde el año 2000 es asesor y formador gastronómico, ha sido, bueno, pues juez en el World Cheese de Bérgamo en 2019, está especializado precisamente en el mundo de los quesos. Mira por dónde, ayer salió el tema de los quesos, pues está especializado en el mundo de los quesos. Él ha sido jefe de cocina de Don Giovanni, del restaurante Teatriz, de todos los restaurantes italianos del grupo Sigla, ha desarrollado las cartas, también ha sido jefe de cocina de la Otrobata de Madrid, de Cabo Mayor de Madrid, Estabondio en Lugano, en Suiza, con una estrella Michelin, jefe de partida del Rialto de Gstaad en Suiza también. Bueno, ha trabajado en cruceros del Caribe, es impresionante. Ha sido también presentador de televisión española en el programa Aquí la Tierra. Bueno, digamos que un chef también mediático, ha participado con el canal Cocina en multitud de programas, en la Universidad de Comillas, en máster de ICADE, ha realizado multitud de libros, entre otros libros sobre todo de pasta, ha trabajado también pues, con la Taberna Labardero, es decir, es un currículum tan extenso que realmente cuesta, ¿no? También ha trabajado para el Grupo BITS, el Grupo BITS en el cual diseñó las cartas de los restaurantes, es decir, que realmente estamos hablando de un profesional de primera línea como todos los que hemos traído aquí, con lo cual pues yo les dejo a ellos la palabra, como siempre hago, les agradezco su presencia con nosotros y Juan, tuya es la paz y la palabra. Muy bien, muchas gracias. El pincho para ir pasando. Sí, te lo doy. Bueno, empiezo diciendo desde el punto de vista genético, los genéticos sabemos que la diversidad es la riqueza, lo más valioso que se puede tener es esa diversidad. Así es que enhorabuena al director y a los organizadores porque han hecho un curso súper rico, una diversidad extraordinaria. Así es que, bueno, yo lo que voy a comentar, he simplificado mucho mi ponencia porque hay que improvisar un poco los cambios que había que hacer y me parece que era buena idea simplificarlo también. De todas maneras, este tipo de cosas, cuanto más breves, pues mejor se asimilan. Así es que he hecho un poco el esfuerzo de simplificar mucho lo que yo pensaba contaros y lo que espero que sea capaz es de transmitiros lo que quiero transmitiros, que son conceptos, son ideas que son también aplicables a muchas otras cosas, pero lo hemos aplicado a los alimentos, que es el tema en el que trata el curso. La historia que os quiero contar, pues simplemente no deja de ser sorprendente cuando uno va al kiosco o a su tienda de frutas y hortalizas, mira lo que uno ve y bueno, estamos muy acostumbrados a verlo, es muy cotidiano. Pero lo que no deja de ser sorprendente es la historia que tiene detrás cada uno de esos productos. Toda una historia que cuando uno la conoce, como vamos a tratar de desvelar algunos ejemplos ahora,
pues no deja de ser sorprendente cómo una simple tienda de verduras y frutas esconde detrás de sus productos una historia tan apasionante dentro de lo que es la historia de nuestra propia cultura y de nuestras propias costumbres, ¿no? Voy a empezar, si esto funciona, no va, pero sí, le vamos dando. Voy a tratar de contaros que para entender bien cuál es el origen de las frutas, las verduras, en general uno tiene que remitirse al concepto de entender lo que es la información. O sea, cuando uno conoce la información, es capaz de leer un lenguaje y es capaz de entender lo que dice ese lenguaje, uno avanza mucho en cualquier campo de la historia, de la ciencia, de la cultura. ¿Alguien sabe lo que pone allí arriba? Ni idea, ¿verdad? Es chino, o sea que los chinos sí lo sabrán. Nosotros no sabemos leer eso. Por lo tanto, no sabemos leerlo y una vez que supiéramos leerlo, tendríamos que entender lo que significa. Exactamente igual pasa con el lenguaje de la información, de un lenguaje escrito, oral, hablado, etcétera. Pasa lo mismo con el lenguaje de la información de los seres vivos. El lenguaje de la información de los seres vivos está abajo. Esa molécula que hay ahí debajo es información, información de lo que son los seres vivos. Exactamente igual que la frase de arriba dice algo en chino, la frase de abajo dice cosas de los seres vivos. Obviamente, así a palo seco, no sabemos leer esa información, pero existe esa información. Y si somos capaces de leerla y entender lo que dice, avanzamos mucho. La historia es que realmente en el siglo XXI, ya hoy, sí que sabemos entender y sabemos leer. Sabemos leer el chino, simplemente copia eso y se le mete en el traductor de Google y te dice lo que significa. Pone leer y entender el lenguaje genético. Eso es lo que dice ese texto en chino cuando uno lo traduce. Por lo tanto, leer y entender el lenguaje es algo importantísimo. Lo mismo podemos hacer con esa secuencia que hay ahí abajo de moléculas, que es la información genética. Cuando uno va viendo, y esto no tiene puntero tampoco, ¿no? A ver, por aquí, quizás, no. Bueno, cuando uno va viendo estas moléculas que hay aquí, estas letritas, aquí cada uno de estos rabitos es una molécula que es una letra, que la podemos simplificar en 4 letras que tiene la información genética, A, T, G y C. Tienen además pares, porque una sirve de molde de la otra, de manera que el lenguaje genético normalmente se escribe así, aunque solo la información está en una, la otra es de molde. Pero hoy día somos capaces de leer la información genética, igual que somos capaces de leer esto, somos capaces de leer esto y transformarlo en una información, en un lenguaje que sabemos leer. Hace 15 años, leer la información genética de nuestro propio cuerpo, de nuestro ser humano, costó a la humanidad algo así como 3.000 millones de dólares. Hoy día, yo cojo una muestra con un hisopo, lo mando a que me lo secuencie y me cuesta $300. Con $300 yo tengo mi información, o incluso la de Juan Cartaya, cualquiera, ¿vale? Es decir, que somos capaces ya de leer la información genética con mucha facilidad. Otra cosa es entenderla, qué significado tiene. Y ahí es donde ya también somos capaces de avanzar en ese sentido, somos capaces de entenderla. Y por ahí es por donde yo voy a llevaros, ¿vale? Una de las cosas, yo le doy, Juan, una de las cosas básicas para entender eso es entender también que los lenguajes son continuamente cambios, están evolucionando continuamente. Nuestro lenguaje de ahora proviene del latín. Obviamente hay muchos cambios que en el tiempo han ido dando lugar al lenguaje actual. Lo mismo pasa en el lenguaje biológico, ¿vale? Fijaros que el lenguaje biológico va cambiando a veces. Aquí donde hay una C, pues ahora de pronto con el tiempo aquí hay un cambio. Lo importante es que hoy día entendemos qué significa ese cambio, qué consecuencias tiene. Os voy a poner el ejemplo simple con nuestro propio lenguaje. Si tenemos aquí una frase que dice, nos vamos de copas, ¿vale? Vamos a imaginar que hay un cambio. En la imprenta se equivocan y hay un error. Y en vez de poner nos vamos de copas, se elimina esta S. ¿Vale? Se elimina esta S. Fijaros, no vamos de copas.
Un simple cambio, pequeñito en una frase, le cambia totalmente el significado, el sentido de la frase. Puede haber cambios más pequeñitos. Si se cambia una A por una E, nos vemos de copa. Bueno, no es lo mismo, pero vale. Fijaros lo que es un pequeño cambio, el cambio radical de significado que puede tener. Cuando eso pasa en la información genética, las consecuencias son exactamente las mismas. Y eso es lo que ocurre cuando va uno evolucionando las especies a lo largo del tiempo. Y entramos en nuestra materia. Fijamos que cuando nosotros vamos apreciando qué es lo que le pasa a las hortalizas, a las verduras, nosotros podemos ver las que hay ahora. Nosotros podemos estudiar el castellano, el lenguaje actual, pero sabemos que viene del latín, que aquello era muy distinto. Pues nos vamos a ir al lenguaje latín de la información genética, de la información biológica. Pues resulta que, claro, realmente en la naturaleza todos estos cambios van ocurriendo. Fijaros que, por ejemplo, el tomate que nosotros vemos ahora mismo, tomate fantástico, pues hace apenas 8 o 9 mil años, realmente las variedades que había en las regiones andinas de América del Sur no tenían nada que ver con esto. Esos tomates de esa época eran unos tomatillos de apenas 1 centímetro, de hecho los había incluso con colores muy exóticos, parecían más berries que otra cosa, y la mayoría de las veces eran venenosos, o sea que eran un poco tóxicos. Pues fijaros que simplemente un cambio de una letra en este tomate, en su información genética, un solo cambio de un solo nucleótido, en una frase los genes funcionan, la genética son como frases enteras que se llaman genes, y los genes enteros, toda su colección, es todo lo que hace falta para que los organismos funcionen. Un solo cambio aquí hace que, de hecho, en vez de un lóbulo, fijaros que esto es un lóbulo, pues se multiplique el número de lóbulos, y para que tenemos tomate de más de 1 kilo, de algo que apenas tiene 1 centímetro. Cada uno de estos lóbulos proviene de un pequeño lóbulo original. Y este cambio lo que dice es que cambia la instrucción. Ahora la instrucción es, en este fruto no vamos a tener un lóbulo, vamos a tener muchos lóbulos. Y cambia de un tomatito como este a un tomatito como este. Este es el tomate actual. Este es el tomate original, todavía existe, ¿vale? Es un tomate silvestre que todavía está. Pero fijaros lo que es la interacción del ser humano con la naturaleza. Este cambio ocurre de manera natural en la naturaleza. Y el hombre, ahí tuvo, el ser humano, una interacción fascinante cuando empezó a transitar ese cambio en la última glaciación, donde empezó a cambiar el concepto de ir a recolectar frutos por el campo a decir, los voy a sembrar yo. Y entonces pasó y empezó ese concepto de agricultor. Cuando empieza ese concepto de agricultor, va primero recolectando lo que pilla, pero luego va seleccionando. Y va, cuando ve un tomate más gordo, dice, uy, me lo quedo. Y sus semillas son las que siembran. Y así sucesivamente pasamos a lo largo de algunos miles de años de los tomates originales a los tomates actuales. Fijaros el concepto también tan interesante. Y es que el ser humano ha sido, sin saberlo, un ingeniero genético fascinante, porque ha sido capaz de ir mejorando las cepas y esa interacción entre el ser humano y la naturaleza es la que ha ido llevando a los productos que hoy vamos conociendo. Fijaros lo que estoy hablando, ¿eh? Un simple cambio, el texto del tomate puede tener algo así como 500.000 letras como esta. Pues el cambio en uno es capaz de generar un cambio espectacular. Os pongo algunos otros ejemplos. Por ejemplo, el de la sandía. En general, fijaros que la humanidad ha ido seleccionando cultivos que tenían muchas ventajas para ellos. Seleccionaba cereales porque se cosechan y se mantienen mucho tiempo y luego se pueden volver a sembrar. Tubérculos, que también los tubérculos, las zanahorias, las patatas, se pueden recolectar, se pueden sembrar y se pueden también mantener durante bastante tiempo. O incluso hortalizas y frutas, pues que eran jugosas, estaban estupendas y también se podían recolectar y sembrar. La sandía, por ejemplo, es uno de los casos en los que también es muy llamativo. La sandía, pues existen sandías representadas ya en algunas de las imágenes de las tumbas de los egipcios. Esta sandía es perfectamente una sandía como las nuestras y esto se encuentra pues en la tumba de este señor de aquí. Así es que fijaros
que hace fácilmente 3 o 4 mil años estas sandías estaban muy parecidas a las que ya cultivamos. Pero claro, el origen de estas sandías se puede saber lo mismo que el de un texto. A uno le dan a un libro y uno dice, bueno, ¿este libro de qué va? Lo mejor para saber de qué va el libro es leerlo. Uno lo lee, lee toda la información y sabe de qué va. ¿De dónde viene esta sandía actualmente? Pues las técnicas que hoy día se utilizan es que uno lee la información genética, lee toda la secuencia de información genética de la sandía. Y entonces dice uno, bueno, ¿y a qué se parece esto? Por ejemplo, si nosotros vemos el castellano se parece mucho al portugués, al catalán, se parece muy poco al anglosajón, al inglés. Eso quiere decir que, si nosotros vemos lenguajes muy parecidos al de la sandía, la información, esos van a ser primos muy cercanos. Y esa es la técnica que se utiliza. Se secuencia toda la información, se lee el libro de la vida de esta sandía y se compara con otras especies que existen. De hecho, la sandía se creía originalmente por su parecido que venía del melón egusi de África Occidental. Pero cuando se lee la información genética, uno se da cuenta de que no se parece en nada. Es como el castellano y el inglés. El texto más parecido es este otro melón, el melón Kordofán, ¿vale?, que es de Sudán. De tal manera que uno lo que encuentra es que hace apenas 3 o 4 mil años los cultivadores de esa zona empezaron a seleccionar a partir de este melón melones más grandes, más dulces, y al final acabaron por ese proceso de selección natural generando la sandía actual. Así es que fijaros que leyendo la información de cada ser vivo, que hoy día es muy rápido, muy fácil, somos capaces de establecer su genealogía histórica y nos llevamos grandes sorpresas. Bueno, en el caso de la sandía es particularmente interesante porque en los últimos 400, 500 años la sandía se ha ido diversificando mucho por ese proceso de que el ser humano, pues cuando lo va cultivando, a veces se queda con las sandías que más le gustan y esas son las semillas que va creciendo. Pero fijaros que cuando uno se fija en las costumbres, pues esto es un cuadro del siglo XVII. Fijaros que originalmente el melón original no tiene la carne rojita, tiene la carne blanca. De hecho, hay muchas sandías todavía que tienen la carne blanca. Y fijaros que era precisamente una de las sandías más frecuentes en Europa en esta época, en el siglo XVII. Fijaros aquí, la sandía que está aquí representada es exactamente una de las sandías que todavía persisten, pero era una de las sandías originales de esa época, ¿vale? O sea que fijaros que en apenas pocos cientos de años, de una sandía que provenía de ese melón de Sudán, se ha ido diversificando por ese proceso natural de selección del ser humano. Coge las semillas que les interesa y eso, que hoy día es toda una carrera de ingeniero agrónomo y mejora genética, pues los humanos ya lo hacían sin saber lo que hacían, pero lo hacían estupendamente. Hay propiedades más interesantes con respecto a esto, y es que a veces ocurre que uno es capaz de mejorarlo también sin saber por qué, pero ocurre. Fijaros que la información genética, esto que os he dicho, las letritas que hay aquí, que es una molécula que se llama ADN, pues los seres vivos la encuadernan lo mismo que una enciclopedia. Cuando uno tiene muchísimo texto, pues aquello, para que sea manejable, lo encuaderna en varios libros. Esta información es tanta que de hecho los seres vivos también la encuadernan, la empaquetan en cosas que se llaman cromosomas, y esto incluso se ve al microscopio con facilidad. Entonces, pues esto es útil para seguirle la pista a la información genética, porque claro, nosotros tenemos una condición biológica que es que queremos que las cosas pasen de padre a hijo, de hijo a así, y en las plantas igual. Las plantas tienen que tener semillas que generen la siguiente generación, etc. Y eso se produce a través del polen y de los ovarios, de los óvulos, son, digamos, los gametos en las plantas. Lo mismo que los nuestros son espermatozoides y óvulos, aquí es el polen y las plantas. Claro, para que de aquí se junten y se forme la siguiente generación, casi todas las especies tienen dos de cada uno del padre y otro de la madre, que cuando vuelven a formar el polen y el óvulo, los vuelven a separar. Y entonces tienen, digamos, la mitad. Y cuando se vuelven a juntar, vuelven a generar lo que llamamos diploides. Entonces, fijaros que esto genera unas semillas estupendas, ¿vale? Incluso hay especies
que tienen no 2 copias de cada cromosoma, hay algunas que tienen 4, ¿vale? Como 4 volúmenes de cada libro. Esto lo pueden repartir también. Los gametos, en vez de 1 como aquí, pues lo que hacen es que cada gameto de los 4 se lleva 2 y se lleva 2. Y entonces, pues esto es lo que se llaman tetraploides. Eso es irrelevante para nosotros. Pero generan, digamos, también productos interesantísimos con sus semillas. El truco de esto es que se reparte de 2 en 2, ¿vale? Fijaros, son pares. Eso es crítico. Pues alguien se dio cuenta que si un polen de aquí y un polen de aquí se juntan, resulta que la sandía se queda sin semillas. ¿Y eso por qué es? La verdad es que es muy simple. Si vosotros conocéis, por ejemplo, que un asno y una yegua pueden tener un mulo, pero el mulo no tiene descendencia, porque realmente se quedan con juegos que no son pares. Eso es lo que pasa aquí. Aquí tenemos que de cada pieza se pueden llevar 2 cromosomas, 2 piezas. De aquí el polen o el óvulo se lleva 1. Cuando se juntan 3. Y 3 es mala resolución para repartirlo. Con lo cual, esta sandía no tiene descendencia. Es decir, al no tener descendencia, no tiene semillas. Así que fijaros que simplemente con este truco, hace aproximadamente unos 200 años, se descubrió que uno podía producir simplemente con semillas de 4 copias y semillas de 2, podía producir híbridos, y esos híbridos no tenían ninguna semilla. Son las sandías sin semillas que son las más comerciales hoy día, ¿vale? Es un poco rollo hacerlo, pero así es como se hace. Los plátanos pasa lo mismo. Los plátanos originales tenían un montón de semillas. Simplemente haciendo triploides, haciendo híbridos que tienen 3 copias en vez de 2 o 4, pues eso ya se quedan como plátanos sin semilla, que son los actuales también, ¿vale? Bueno, voy a ir acelerando para no aburriros demasiado. Uno de los casos más interesantes y de más éxito es la generación del trigo. O sea, el trigo que hoy día conocemos, pues un trigo fantástico con un cultivo intensivo impresionante, pero el trigo que se lleva cultivando desde hace miles de años, esto es una representación egipcia también de un campo de trigo, el trigo tiene una historia de promiscuidad impresionante, porque realmente fijaros que el trigo proviene originalmente de cosas que ocurren en la naturaleza y que el ser humano fue capaz de darse cuenta lo útil que era y lo seleccionó. Fijaros que aquí hay una variedad de trigo silvestre, lo vamos a llamar B, de cada cromosoma tiene 1, tiene 2, ¿vale? En general son BB, aunque tienen 8 o 9 pares, pero lo vamos a simplificar como el nombre B. Pues hay otro trigo, también silvestre, en la naturaleza distinto, que lo vamos a llamar A, es el Triticum monococcum. Este trigo todavía se puede cultivar, ¿vale? Este cultivo, y es un cultivo, bueno, que tiene ciertas propiedades de trigo duro, etcétera. Pero en la naturaleza, de manera natural, lo que ocurrió es que un polen de esta variedad fecundó a un óvulo de esta otra, lo mismo que un mulo y una yegua, pero en la naturaleza. Y esto generó un híbrido, ¿vale? Una especie de mestizo que resultó ser interesantísimo, ¿vale? Este es el trigo que ya cultivaban los egipcios, es el trigo farro. Pero esto ocurrió en la naturaleza. Y lo que ocurre es que el ser humano se convierte en un observador fascinante y es capaz de seleccionar, de darse cuenta que hay uno entre miles que es distinto e interesante, lo coge, lo selecciona y ese es el que siembra. Este tipo de trigo, la ventaja que tiene es que hace algo que no es lo normal en la naturaleza, porque las plantas están pensadas para que sus frutos y sus semillas se dispersen con el aire, con los insectos, etcétera. Pero este tenía un fallo. Ese cambio en el ADN, en la información, lo que hacía es que fallara y realmente el grano no se soltaba de la espiga. Entonces, cuando tú recolectas el trigo, el grano sigue en la espiga. Si no fuera así, el trigo silvestre lo recolectas y todo el trigo se te va. Entonces, eso fue, aparte de que los cereales ya de por sí eran una fuente de almidón, una fuente de energía bestial y se podían almacenar, etcétera, pues el hecho de que ese grano se quedara en la espiga fue uno de los procesos más interesantes que, sin saberlo, el hombre seleccionó, el ser humano seleccionó esa cepa. Luego hubo ya
se convirtió en un ingeniero genético de verdad hace apenas 8.000 años, sí que ya buscaban híbridos específicos y fueron capaces de seleccionar un híbrido entre el trigo farro con este otro de aquí, y se generó una cepa distinta, que es la que actualmente es el Triticum aestivum, que es el trigo harinero normal. Y este se creó de una manera bastante buscada por los seres vivos, por la humanidad entonces, para generar un trigo que además generaba pues una harina muy fácil de moler y muy estable. Bueno, termino ya con un ejemplo también muy interesante, que es el de los cítricos. No hay ni un solo fruto, verdura o hortaliza que vayas a comprar que no tenga una fascinante historia detrás, y que realmente la gente, secuenciando esa información genética, son capaces de deducir por comparación de dónde vienen, cómo han evolucionado, por qué son así, etc. Pero bueno, el caso de la naranja, sobre todo de las mandarinas modernas, a mí me resultó también muy interesante. Fijaros que todo este proceso de los cítricos actuales provienen realmente desde hace miles de años de básicamente 5 cítricos originales naturales. En las estribaciones del Himalaya realmente habían lo que es el pomelo chino, o lo llaman de otra manera, limonzón también, es un tipo de cítrico, una mandarina ancestral muy rugosa, casi con pellejo, casi incomestible, pero una mandarina ancestral, la sidra, que es también un cítrico muy interesante con esta forma, el kumquat y la micranta. Estos eran 5 cítricos que hace unos 20 o 25.000 años eran muy frecuentes, todavía lo son, en las estribaciones del Himalaya. Pues curiosamente, cuando se empiezan a cruzar unas con otras, estos procesos de hibridación natural, que la mayoría de las veces no son viables, se mueren y ya está, pero otras veces sí. Entonces, fijaros que un limonzón de estos chinos cruzado con una mandarina ancestral fue capaz de generar la naranja amarga, ¿vale? La naranja amarga es un híbrido de estos dos. Luego uno se percata también de que la mandarina actual, por ejemplo, también es un híbrido que proviene de esta mandarina ancestral, pero también con uno de estos limonchelos de estos raros, ¿vale? Limón chino. Y así sucesivamente. Uno puede ir encontrando distintos cítricos que provienen de los cruces de estas 5 especies originales. Lo curioso también es que, por ejemplo, a partir de este limón chino, este pomelo chino, con una mandarina ya tradicional, es donde sale la naranja dulce. Esto ocurrió apenas hace 3.000 años, no mucho más. Luego, uno puede descubrir también que el limón proviene de una hibridación de la sidra, una hibridación natural que ocurre de manera natural y que alguien en ese momento dado lo ve, un árbol raro que tiene eso, y lo selecciona y lo cultiva, ¿vale? Entonces, fijaros que proviene de la naranja amarga y de la sidra aparece el limón. Pero me parece fascinante también la historia más reciente también de las naranjas clementinas, por ejemplo. Las naranjas clementinas no hay que irse a leer la información genética y deducir lo que ocurre. La naranja clementina está documentada y de hecho la naranja clementina ocurrió pues en Argelia. O sea, en Argelia en 1890, pues en un orfanato en las afueras de Orán, por casualidad nació un árbol que tenía clementinas. Esto ocurrió en el huerto de este orfanato, donde el padre Clement Rodier pues se dio cuenta e identificó esta fruta que le pareció interesantísima, sabrosísima. Claro, esto lo que hizo fue ya coger esas semillas, plantarlas, y a partir de ahí se difundió toda la naranja clementina, que antes de 1890 no existía. Esta clementina obviamente tiene el nombre del padre Clement y, bueno, pues es, como sabéis, una de las frutas más, digamos, más comerciales, ¿no?, de hoy día. Bueno, pues fijaros que a partir de esta, árboles frutales de esta, incluso tenemos otra historia más cercana, y es la de las clementinas clemenules. La clemenul
o clemenules son una clementina que hoy día, cuando uno va al supermercado, más de la mitad, el 60% de las clementinas que uno compra son de este tipo. Bueno, pues estas nacieron en 1953. En 1953, un mandarino en un pueblo de Castellón, pues simplemente sufrió un cambio, una de estas letras en el ADN, y se generó una clementina que era más dulce, más grande, sin pepitas, etcétera, una serie de historias que realmente este hombre lo que hizo fue coger ese esqueje y hacer muchísimas plantaciones de ella. Bueno, ese es el origen increíble de una de estas clementinas. Bueno, solo voy a hacer ya una reflexión final, ¿vale? Una reflexión final sobre algo que yo creo que nos preocupa, que tiene que ver con la alimentación saludable. Fijaros que cuando el ser humano, la humanidad, ha ido seleccionando de esta manera, convirtiéndose en mejoradores genéticos, y ha ido seleccionando pues variedades de trigo, de hortalizas, de frutas, que eran muy adecuadas para sus necesidades. Se cultivaban muy bien, se podían producir, etcétera. Y eso, de hecho, ha sido todo un boom en la agricultura, ¿vale? Es decir, esa transición de nómada a agricultor sedentario ha llevado también a una interacción entre el ser humano y la naturaleza fascinante, porque la naturaleza crea y el hombre selecciona. Y entonces genera todo ese perfil, sin saberlo, de diversidad genética que hoy día es la que comemos, que no tiene nada que ver con la original, la de ahora es mucho mejor. Pero eso lo que conlleva es también a un concepto de que la humanidad va creciendo. ¿Cómo vamos alimentando a la humanidad? Obviamente, una vez que uno tiene cultivos, esos cultivos los somete en los últimos 100 años, sobre todo, a un sistema de cultivo intensivo. El cultivo intensivo lo que busca es tener mucho rendimiento con bajo coste. Esos cultivos intensivos tienen un peligro enorme, porque han llevado sobre todo al uso de muchísimos fertilizantes, muchísimos insecticidas, abonar el suelo excesivamente, etcétera. Es lo que ha llevado, de hecho, a lo que yo creo que hay que tener en cuenta, que es una epidemia química. Es decir, que cuando nosotros hemos empezado con el concepto de comida saludable, nos hemos dado cuenta que la producción intensiva de alimentos está conllevando a unas técnicas de cultivo que lo que están haciendo es metiendo muchos productos químicos en el ambiente. Aparentemente no nos matan, estamos vivos, pero yo creo que la toxicidad va increciendo. De tal manera que fijaros que hace algunos años se cogieron una serie de empresas, se interesaron por esto, así hicieron el análisis de sangre al azar de unos cuantos europarlamentarios, 60 o 70 europarlamentarios, y detectaron que en todos ellos había incluso hasta 76 tipos de sustancias químicas en su sangre. Es decir, no solo, como nos decía Antonio esta mañana, chupando cabezas de gamba, realmente comiendo casi cualquier cosa, el sistema intensivo nos está llevando a una epidemia química que, sin saberlo y sin notarlo, yo creo que es una preocupación importante. Lo dejo ahí, ¿vale? Solo que hay también otras aproximaciones que no tienen ningún tipo de aceptación social de momento, que es, nosotros sabemos que la mejora genética de los alimentos se han hecho, el hombre lo ha hecho, el ser humano lo ha ido haciendo sin saberlo, pero ahora sí lo sabemos. Ahora se puede hacer mejora genética sabiéndolo. Lo mismo que tú tienes un texto en el ordenador y dices, uy, le voy a quitar esta letra, y le quitas exactamente esa letra y le pones otra, ¿vale? Ya no es el azar, ya lo hace uno de manera diseñada porque sabe cómo se hace. Eso es lo que se llama ingeniería genética. Obviamente, modificar la ingeniería genética no tiene mucha aceptación porque uno no sabe lo que está haciendo realmente para el consumidor. Hay una legislación muy restrictiva para los organismos modificados genéticamente. Pero esta es una vía, paradójicamente, es una vía para combatir la epidemia química. Porque uno puede tener un melocotón o un arroz o un maíz al que uno le pueda cambiar un pequeño cambio en su información genética y hace que ya no, que sea resistente al insecto del taladro o sea resistente al pulgón de no sé qué, y entonces realmente ya no hay que añadir insecticidas. Entonces, esta vía es una vía que paradójicamente los ecologistas no la ven bien,
Pero yo, si fuera ecologista, sería la vía que defendería, porque lo que yo no veo bien es la infección química o la agresión química que puede haber. En cualquier caso, esto está muy sujeto a debate, porque realmente las modificaciones genéticas pues, pueden tener algunas consecuencias. Las consecuencias que los ecologistas, yo era uno de ellos en su momento, ahora ya soy mucho más abierto de mente, pero era la idea de que si uno se come un gen que genera resistencia a un insecticida en un melocotón, pues a lo mejor ese gen de resistencia al insecticida que está en el melocotón me lo como yo y se me pone a mí. Obviamente eso es un concepto absolutamente erróneo, porque cuando uno se come un melocotón, se come un gen que genera resistencia a insecticidas y 20.000 genes del propio melocotón. Y ninguno de esos, ni el transgénico ni el otro, pasa al ser humano. El ser humano, cuando se come algo, destroza totalmente la información y queda absolutamente inutilizada. Es como si un papel lo pasamos por el cortapapeles, es el destructor de papeles, y eso es lo que queda. Y eso se ha demostrado porque cuando tú secuencias mi información genética, después de 20.000 años comiendo ternera o patatas, mi información genética no tiene ni un solo gen, ni de ternera ni de patata. Es decir, que realmente cuando uno hace esto, lo que lo transforma es una sopa que no tiene relevancia, ¿vale? Bueno, simplemente quería comentaros esta reflexión, la reflexión de que a lo mejor lo mismo que cuando antes el ser humano habitaba en una cueva natural, que era lo que encontraba, y hoy día cogemos y hacemos ladrillo y construimos las casas, porque ya sabemos hacerlas, a lo mejor el camino en un futuro, que quizás nosotros no lo veamos, pues sea el que evitar la epidemia química haciendo no necesario el uso de todos estos compuestos con una ingeniería muy precisa. Es el debate en el que uno puede entrar si quiere. En fin, esa es la historia. Solo quería finalizar ya pues con esa idea. Me parece absolutamente alucinante que el mostrador de una frutería pues exponga una historia de tanta trascendencia. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Me pasa un poco, pero